Lo llamaron el ultimátum final. Una proyección parpadeante del alto árbitro del Consejo Galáctico flotaba sobre las ruinas de lo que una vez fue Sydney. La voz era fría, mecánica, no por falta de emoción, sino porque no la necesitaba. Esa voz había juzgado a miles de especies. Miles de millones se habían rendido antes de que la Tierra siquiera entendiera lo que se avecinaba. Depondrán sus armas. Desmantelarán sus ejércitos. Se someterán a la asimilación del Consejo. La resistencia resultará en la purificación orbital. La transmisión duró 2 minutos. Todas las grandes ciudades la escucharon. Cada pantalla, cada dispositivo, traducido a cada idioma al instante. Y cuando terminó, la Tierra solo sonrió. No porque estuviéramos listos, no porque tuviéramos flotas para igualar las suyas. No porque tuviéramos armas que pudieran quemar estrellas o soldados que nunca durmieran. No, sonreímos porque la humanidad había pasado toda su sangrienta historia preparándose para ser subestimada. Y la galaxia acababa de cometer el error más grande de su historia. El hombre que estaba en el centro de mando del Comando de Resistencia Terrestre de la ONU era el general Marcus Van, un veterano lleno de cicatrices y amargura por demasiadas guerras. Y no de las limpias. Guerras en la jungla, combate urbano, perder amigos en callejones y apretar el gatillo en edificios derrumbados. Había visto lo peor de la gente, y eso es lo que lo hacía perfecto. Se quedó en silencio mientras el mensaje del consejo terminaba. La sala a su alrededor estaba en un silencio sepulcral. Entonces, un oficial subalterno cerca del fondo susurró: «No saben lo que acaban de hacer». Marcus no apartó la vista de la pantalla. Su voz, grave y áspera, finalmente rompió el silencio. «No, pero lo sabrán». La respuesta de la humanidad se transmitió 6 horas después. Una sola señal, sin gráficos, sin música, solo una cámara en una habitación con poca luz. El general Van miraba directamente a la lente, con una expresión vacía, los ojos hundidos por décadas de guerra, el tipo de hombre que parecía haber enterrado ya a todos los que alguna vez le importaron. Vienen aquí pensando que nos arrodillaremos, que haremos lo que hicieron los otros, que caeremos en su pequeño imperio como buenas mascotas. Pero no somos ellos. Somos la peor decisión que jamás tomarán. Se inclinó hacia adelante. Nos hemos matado entre nosotros durante siglos. ¿Creen que dudaremos con los de afuera? Sin amenazas, sin exigencias, solo una promesa. El consejo se rió. Literalmente, sus comunicaciones filtraron una sesión donde los representantes se burlaban de la bravuconería primate de la Tierra. Para ellos, fue tierno. La especie de un rincón olvidado había ladrado. Ahora venía la parte en que la sacrificaban. Enviaron una flota. Ni siquiera una grande. Solo lo suficiente para doblegar a la Tierra. 18 naves capitales, docenas de cruceros de apoyo, miles de drones. Comenzaron el descenso atmosférico sobre Europa. Londres, Berlín, Varsovia, todo listo para la ocupación. Entonces cayeron en la trampa. Comenzó con los satélites de la Tierra apagándose, no por interferencias, sino porque la humanidad los apagó voluntariamente en el momento justo. Fue entonces cuando las naves del Consejo perdieron el GPS orbital. La red de la Tierra se oscureció, un caos deliberado. La primera detonación fue silenciosa. El espacio no transmite sonido. Pero cuando la mina, cargada con barras de tungsteno fabricadas en la Tierra, se estrelló contra el vientre de un crucero a Mach 25, convirtió la nave en confeti. Las otras intentaron dispersarse. Y fue entonces cuando cada maldito país de la Tierra lanzó sus inexistentes cargas cinéticas. Verán, los humanos no construyeron flotas masivas. Construimos trampas. Mientras el Consejo presumía de armadas resplandecientes y exóticos cañones de plasma, nosotros enterramos barras de tungsteno, cañones de riel, misiles PEM y metralla orbital en órbita y en silos subterráneos, en silencio durante años, todos a la espera. 6 naves del Consejo cayeron en 20 minutos. El resto intentó retirarse. No los dejamos, no porque fuéramos más fuertes, sino porque la Tierra no perdona las amenazas. No olvidamos los ultimátums. Y cuando nos das una razón para luchar, no paramos. Mientras el último crucero caía en llamas,
Van se paró una vez más ante la única señal activa del mundo. No sonrió. No se jactó. Solo miró a la cámara y dijo, nos dijeron que nos rindiéramos. Los oímos. Esta es nuestra sonrisa. El consejo no tenía miedo. Aún no. Estaban molestos. La primera flota era un mensaje, no una fuerza de guerra. Una bofetada de advertencia a un niño rebelde. El hecho de que la Tierra hubiera apartado esa mano de un manotazo no infundió miedo, solo confusión. Las especies no se defendían. Así funcionaba todo el sistema. Desde que se formó el Consejo hace más de 10.000 años, la subyugación se había convertido en una rutina, no en una guerra. Primero la diplomacia, luego la presión, luego una flota, dos si era necesario. Si alguna raza se resistía más que eso, era aniquilada, archivada como una integración fallida y la galaxia seguía adelante. Pero la Tierra era una variable, un comodín, un problema. Y los problemas no se toleran en la burocracia galáctica. Son borrados. Así que enviaron otra flota, más grande esta vez. 57 naves capitales, 17 acorazados, 3 especies de élite con formas de guerras cibernéticas, potencia de fuego coordinada de 5 imperios. Su término oficial para el despliegue era Operación Sometimiento. Extraoficialmente, la llamaban el martillo. Desde la órbita, la Tierra parecía frágil. Una canica verde y azul girando en el vacío. Sin puertas interestelares, sin colonias exteriores, sin una presencia espacial real, solo unas pocas reliquias orbitales, satélites basura y estaciones espaciales tan primitivas que todavía usaban la rotación para la gravedad. Y, sin embargo, la Tierra había hecho sangrar la primera mano que se extendió hacia ella. La nueva flota no se molestó en transmitir. Sin advertencias, sin exigencias, solo objetivos, coordenadas, plazos. Su objetivo era la supresión planetaria total. Pero en una sala de guerra enterrada a 6 kilómetros bajo lo que solía ser Denver, la Tierra no planeaba la supervivencia. Planeaba el dolor. El general Marcus Van estaba de pie frente a una pizarra blanca agrietada llena de garabatos, alfileres y fichas magnéticas. Cada pared zumbaba con pantallas tenues. Los oficiales estaban en sus puestos de trabajo, muchos con temblores por la cafeína y caras sin afeitar. La habitación apestaba a metal, sudor y estrés. Nadie había dormido en 2 días. Repítelo, dijo Van. Una mujer con una chaqueta negra remendada tecleó en la consola. Entrada estimada en 22 horas. Despliegue orbital en 6. Otra voz, más profunda, más vieja. Objetivos. Vienen a por las ciudades. Las grandes. Duro y rápido. Berlín, Tokio, El Cairo. Y esta vez no van a aterrizar. Bombardeo a gran altitud. PEM, implosionadores de vacío, saturadores de plasma. Van a ablandarnos antes de intentar poner las botas en el suelo. Van no reaccionó. Ni con pánico, ni con ira. Había visto cosas peores. La sala esperaba sus órdenes. Que vengan. Silencio. Luego, una sonrisa de uno de los oficiales más jóvenes. El tipo de sonrisa que los hombres usan cuando saben que están a punto de jugar sucio. Las mejores armas de la humanidad no eran naves ni láseres ni números. Eran la crueldad, la paciencia, el tipo de pensamiento táctico nacido en el barro, las trincheras y las junglas donde aprendiste a dispararle a alguien. No donde estaba, sino donde estaría cuando gritara. Estábamos a punto de mostrarle a la galaxia cómo era realmente la guerra asimétrica. El ataque comenzó a las 4:30 UTZ. Una lanza de energía blanca y cegadora incineró el horizonte de Johannesburgo. Una segunda arrasó el distrito sur de Tokio. El aire se convirtió en plasma. Los edificios se derritieron. Los gritos murieron en milisegundos. 3 minutos después, los PEM impactaron en todo el mundo. Las redes eléctricas colapsaron. Los satélites murieron. La tecnología civil se apagó. Pero los sistemas militares seguían funcionando. Ese fue el primer paso de la Operación Latigazo. Fingir el colapso. El Consejo esperaba pánico. Esperaban caos. Lo que no esperaban eran los búnkeres subterráneos, las redes antiaéreas móviles, los lanzadores ocultos en túneles,
el hecho de que la Tierra se había estado preparando para una guerra global desde el momento en que dividimos el átomo. Cuando comenzaron su descenso, nuestros cielos no se silenciaron. Se iluminaron desde debajo de las copas de los bosques, los lagos helados y las crestas de las montañas. La Tierra lanzó su primera ola de represalias. No eran armas nucleares, demasiado primitivas, un desperdicio. En su lugar, usaron lanzas celestiales, vehículos de impacto cinético diseñados para perforar armaduras, no para explotar. Cada uno era una barra perfilada de aleaciones densas acelerada por la antigua tecnología de cañones de riel. Sin firmas de energía, sin rastros de calor, indetectables para la mayoría de los sensores del Consejo. 4 acorazados perdieron la atmósfera en los primeros 5 minutos. Pero el arma real de la Tierra no era el metal. Eran sus hombres. El sargento Theo Bragg era uno de ellos. No un héroe, no una leyenda de las fuerzas especiales, solo un soldado. Un superviviente de 9 despliegues, 2 motines y un matrimonio fallido del que nunca hablaba. Él y su unidad, los Perros Negros, habían estado estacionados en Islandia desde que la primera flota ardió. Fríos, silenciosos, invisibles. Cuando comenzó la segunda ola, Bragg no preguntó por qué. No le importaba la política ni la estrategia. Todo lo que necesitaba era su equipo, su rifle y la baliza de objetivo que apretaba en su mano temblorosa. Es hora de recordarles a estos cabrones estelares lo que puede hacer un humano acorralado, murmuró, ajustándose el casco. Su objetivo era simple: convertir Reykjavik en una picadora de carne. El Consejo desembarcó a 4.000 tropas al norte de la ciudad. Híbridos criados en laboratorios, blindados y conectados a una IA de mando de mente colmena. Rápidos, fuertes, precisos. Tenían rifles de plasma, armadura adaptable, drones flotantes. La unidad de Bragg tenía botas de acero, rifles de asalto modificados y el tipo de tácticas que te llevarían a un consejo de guerra en cualquier ejército de verdad. Estamos colocando cargas bajo los sectores del este, ladró. Las rutas de escape canalizadas están minadas. Los hacemos sangrar, los atrapamos, los quemamos. Otro soldado, nervioso e inquieto. No son como nosotros, sargento. No dudan. No duermen. ¿Y si simplemente nos arrollan? Bragg encendió un cigarrillo, dio una larga calada. Entonces moriremos cabreados y nos aseguraremos de que recuerden el sabor. Las trampas funcionaron. Los alienígenas se movían como lobos, pero la Tierra había construido toda la maldita ciudad como una trampa. Los puentes se derrumbaron. Las calles detonaron. Los edificios cayeron de lado en lugar de hacia abajo. Atrapados, canalizados, aislados. Para cuando el sol se puso sobre las colinas heladas, solo 30 soldados del Consejo quedaban en pie en Reykjavik. Y los Perros Negros seguían luchando, seguían sonriendo, seguían vivos. De vuelta en órbita, el pánico había comenzado. No entre los soldados rasos, sino entre las élites del Consejo. Especies que no habían visto una guerra real en siglos. Seres criados con estrategias estériles y conquistas limpias. Ahora estaban viendo cámaras de combate llenas de sangre humana. Sí, pero también de cadáveres alienígenas destrozados en trincheras, sepultados en deslizamientos de tierra, triturados por balas primitivas que de alguna manera sorteaban los escudos de energía. Esto es insostenible, siseó un representante del Consejo, una criatura reptiliana emplumada de los mundos del núcleo. Son implacables, murmuró otro. Son suicidas, añadió un tercero. Pero una palabra se susurraba una y otra vez. Adaptables. Los humanos no solo luchaban. Estaban aprendiendo. Cada emboscada fallida se corregía en la siguiente. Cada ciudad caída enseñaba a otras 10 a sobrevivir. No se rendían. No se fracturaban. No se retiraban en desorden como lo habían hecho especies anteriores. Se coordinaban. Era una locura y era hermoso. El general Van estaba de pie sobre una pantalla táctica que mostraba puntos rojos sangrando sobre cúmulos azules. Están cediendo en el frente occidental. Podemos recuperar Madrid y Varsovia. Un ayudante más joven se acercó, pálido. Señor,
El protocolo de Ginebra prohíbe el tipo de ataques que estamos usando. Van ni siquiera lo miró. Ginebra ardió. Y también el protocolo. Se volvió hacia otro oficial. Envía un mensaje a la red siberiana. Activa a los durmientes. Ella parpadeó. ¿Se refiere a? Sí. Es hora de despertar a los monstruos. Debajo de la corteza helada de Siberia se encontraba la bóveda 6, una instalación no oficial que no existía. Dentro había 24 figuras humanoides, crioselladas, ojos cerrados, supersoldados biológicos, experimentos a los que la humanidad había jurado renunciar, proyectos que mezclaban manipulación genética, circuitos de retroalimentación de adrenalina y colapso moral. Sin nombres, solo números. Y ahora la Tierra estaba lista para usarlos. El Consejo aprendería lo que sucedía cuando hacías que una especie que pasó siglos tratando de matarse a sí misma dirigiera su ira hacia afuera. En el 6º día de la invasión, sucedió algo impensable. Un acorazado del Consejo huyó. Rompió la formación. Sin órdenes, sin coordinación. Simplemente giró y encendió sus motores sublumínicos, huyendo hacia el espacio profundo. La transmisión fue interceptada. Su comandante, una criatura de silicio llamada Hitrex, gritaba al vacío. No son una especie. Son una enfermedad. No paran. No paran. Tenía razón. Para entonces, la Tierra había perdido 30 millones de vidas. Ciudades enteras habían desaparecido. Sin embargo, la humanidad no clamaba por la paz, no suplicaba ayuda. Enterraban a sus muertos, cargaban sus rifles y enviaban mensajes por todas las bandas de radio. Ustedes trajeron la guerra. Ahora ahóguense con ella. Desde los barrios bajos de Bombay hasta los bosques de Quebec, desde los desiertos de Oriente Medio hasta las ruinas de Manhattan, la Tierra se unificó bajo un solo credo. Luchar, quemar, sangrar, ganar. La humanidad no era la cúspide por su tecnología. Éramos la cúspide porque el dolor nunca fue el final para nosotros. Era donde empezábamos. Sobre las nubes, en el buque insignia del Consejo, el Veraxis, el alto árbitro finalmente se dio cuenta de la verdad. Esto no era una guerra. Esto era un error. Y no tenían ni idea de cómo arreglarlo. Hay un momento en cada guerra en que la marea cambia. No por los números o las armas, sino por el miedo. Y por primera vez en más de 10.000 años, el Consejo Galáctico lo sintió. Miedo no a la extinción, sino a la humillación. Que una especie atrasada, dividida y apenas capaz de viajar por el espacio, de un solo planeta con un pozo de gravedad, había hecho que toda su estructura galáctica pareciera un chiste. Y la humanidad no había terminado. Ni de lejos. Habían probado la sangre alienígena. Y no era la primera vez que los humanos se emborrachaban de venganza. En órbita, las naves supervivientes del Consejo se replegaron a lo que llamaron contención estratégica. Pero cada comandante de nave sabía lo que realmente significaba. Retirada. Lo enmascararon con frases: reagrupamiento táctico, redespliegue, reevaluación atmosférica. Pero la Tierra no se lo creía. El general Marcus Van estaba de pie sobre una mesa llena de discos duros destrozados, mapas y fotos antiguas de ciudades que ya no existían. Una botella de whisky estaba cerca de su mano, intacta por ahora. Estaba viendo imágenes de drones, cadáveres alienígenas destrozados en campos quemados de Kansas, cañoneras del Consejo ardiendo en las montañas rocosas y combatientes de la resistencia arrastrando cuerpos de híbridos detrás de camiones de suministros en la Ciudad de México. Un enlace de comunicaciones zumbó. Señor, están dudando. La flota no se ha movido en 3 horas. Van se frotó la mandíbula. Están esperando refuerzos o nuestra rendición. No obtendrán ninguna de las dos. Una pausa. Permiso para lanzar la operación Guantelete. Van miró de nuevo el whisky, pensó en todos los hombres que había enterrado, en todas las caras de las que ya no recordaba los nombres. Luego respondió: háganlo. Iluminen el cielo. La operación Guantelete nunca debió existir. Era un susurro. Un y sí, ideado en los rincones más oscuros de los centros de pensamiento clandestinos. La idea era simple en teoría: salir de la Tierra. Llevar la lucha a la órbita.
No con naves, con soldados. Pero la ejecución era una locura. El Consejo controlaba el espacio. Sus sensores cubrían el cielo. Su IA podía predecir e interceptar la mayoría de los lanzamientos de proyectiles. Pero la humanidad tenía algo que ellos no. Desesperación. En un depósito de chatarra al norte de Alaska, se prepararon 6 lanzas de descenso Orión. No eran naves estelares, ni siquiera transbordadores. Eran misiles balísticos intercontinentales modificados. Despojados de sus ojivas nucleares, reforzados con placas de blindaje de grafeno, sistemas de soporte vital apenas unidos con cinta adhesiva y esperanza. Cada misil transportaba a 3 hombres. Sin margen de error, sin respaldo. La idea era lanzarse directamente a través de la termosfera, desplegar botas magnéticas y abordar las naves del Consejo en órbita media por la fuerza. ¿Suicida? Sí. Pero para los 6 escuadrones atados dentro de esos cohetes de la muerte vaciados, ese era el objetivo. El sargento Theo Bragg estaba en el guantelete 3. Sus botas estaban sujetas. Sus manos temblaban. La mujer a su lado, la cabo Neil Adress, murmuraba una vieja oración. El tercero en su cápsula, el teniente Ree, miraba la luz verde parpadeante sobre la escotilla. Nadie hablaba de sobrevivir. Esa no era la misión. La supervivencia no era la victoria. El dolor sí lo era. 30 segundos, llegó la voz fría en sus auriculares. Bragg soltó un lento aliento. Entramos con todo. No paramos. Tomamos el puente o morimos en él. ¿Entendido? Ambos asintieron. 20 segundos. El estruendo comenzó. El metal gritó. Luego, la ignición. En órbita, el Veraxis giraba sobre su eje lateral, los motores enfriándose después de un diagnóstico parcial del sistema. El puente de mando estaba en calma, estéril. Todo en el mundo del Consejo era limpio, incluso en la guerra. Un oficial de comunicaciones, una especie cristalina con 7 ojos, se tensó de repente. Lanzamientos no identificados desde la superficie, dijo. ¿Origen? Preguntó el árbitro. Múltiples trayectorias, ascenso vertical. Pero espere, no son aeronaves. ¿Qué son? La voz del oficial rompió el protocolo. Un raro destello de confusión. Cohetes, de fabricación humana. La sala se tensó. ¿Cuántos? 6. Un silencio seguido por la risa de un señor de la guerra Critán que estaba cerca. 6. Eso es todo. Esta es la represalia. Pero entonces el oficial continuó. Están acelerando. Demasiado rápido, demasiado estrechos. Son proyectiles de abordaje. Ahora, nadie se rió. Para cuando intentaron activar las torretas defensivas automáticas, ya era demasiado tarde. 3 de los cohetes fueron derribados. Uno falló por completo, pero 2 dieron en el blanco. El guantelete 2 se estrelló contra el Etra, un crucero de guerra clase acorazado. El guantelete 3, la cápsula de Bragg, perforó el casco exterior del Veraxis como un colmillo de acero. El impacto no fue elegante. La cápsula destrozó la mitad de su casco antes de alojarse entre 2 cubiertas. Bragg quedó medio inconsciente, con sangre saliéndole de la nariz. Pero la escotilla se abrió de golpe con una carga. Y lo primero que vio al levantarse fue a un alienígena aterrorizado arrastrándose hacia atrás, balbuceando en su propio idioma. No dudó. Un disparo, cabeza destrozada. Sin palabras, sin piedad. Brecha completa, gruñó Ree. Despejado. Avanzaron por un pasillo iluminado con luces rojas de emergencia. El gas siseaba de los conductos de ventilación. Las sirenas aullaban en frecuencias alienígenas. Los guardias del Consejo entraron en tropel. El escuadrón de Bragg no se molestó en cubrirse. Avanzaron. Ángulos cerrados, fuego suprimido. Cada bala significaba algo. Un disparo en la pierna era seguido por un cuchillo en la garganta. Ree desactivó una torreta de plasma de una patada. Dress colocó una carga de iones en un panel del techo y derrumbó la mitad de un pasillo. Se movían como monstruos. Humanos. El Consejo intentó pedir refuerzos, pero los hackers de la Tierra, trabajando desde centros de datos congelados enterrados en la Antártida,
ya se habían infiltrado en sus relés de comunicación. Estática, gritos, desinformación. Una nave pensó que la Tierra había detonado una bomba de antimateria. Otra pensó que su propia flota estaba comprometida. Caos, justo como le gustaba a la humanidad. Mientras tanto, en la Tierra, las ciudades ardían y se reconstruían al mismo tiempo. Mientras caían bombas en el Cairo, fábricas subterráneas producían nuevos cañones de riel. Mientras el Consejo bombardeaba las ruinas de París, células de resistencia de Polonia lanzaban ataques de guerrilla en los campamentos enemigos. Y en Norteamérica, el proyecto Revenant de la Bóveda 6 estaba en pleno funcionamiento. Los supersoldados, del número 1 al 24, estaban sueltos. No hablaban, no cuestionaban. Se movían con fría precisión a través de Canadá, aniquilando escuadrones de élite alienígenas como cortadoras de césped a través de hierba mojada. Algunas de las muertes no eran tácticas. Eran crueles. Los cuerpos se dejaban colgados boca abajo. Pancartas con mensajes tallados en lenguas alienígenas decían: ¿A esto sabe la conquista? Incluso los propios generales de la Tierra comenzaron a temer a los Revenants, pero ninguno se atrevió a detenerlos. No se le pone una correa a un monstruo a mitad de una guerra. De vuelta en el Veraxis, el equipo de Bragg finalmente llegó al ascensor central. Dres estaba herida, con la pierna desgarrada por la metralla. Ree sangraba de la sien. Bragg cargó su último cargador. El puente está un nivel más arriba. Nos superan en número, murmuró Ree. Siempre lo hacen. Las puertas del ascensor se abrieron. Cargaron. El símbolo del Consejo parpadeaba en las pantallas holográficas. Bragg dio un paso adelante, miró a la cámara de seguridad. Sabía que alguien ahí fuera estaba mirando. Esta nave ahora le pertenece a la Tierra. Luego levantó la propia bandera del Consejo y la quemó. La grabación se extendió más rápido de lo que el Consejo pudo censurarla. Cada mundo, cada puesto de avanzada, cada colonia que una vez había temido al Consejo vio ese momento. Un soldado humano de pie en el puente del buque insignia, cubierto de sangre, con fuego detrás de él, y el símbolo del orden galáctico reducido a cenizas en su mano. Ese fue el día en que la galaxia cambió. Algunos planetas comenzaron a cuestionar al Consejo. Algunos comenzaron a rebelarse, y otros comenzaron a escuchar las transmisiones de la Tierra. Porque la Tierra no ofrecía la paz. Ofrecía la libertad. Y esa oferta se pagaba con sangre. Para el séptimo día, la galaxia ya no observaba una guerra. Observaba un colapso. El Consejo había pasado milenios construyendo un imperio basado en la obediencia, el control a través de la estructura, la dominación a través del legado. No el miedo, no el respeto, solo una simple regla no escrita: no te resistas. Y entonces la Tierra lo hizo, una y otra vez. Y ahora su mejor nave, el Veraxis, transmitía imágenes de su propio puente bajo control humano. El símbolo del Consejo, un sello de orden centenario, yacía en pedazos en el suelo mientras soldados ensangrentados miraban a sus cámaras como demonios regresados del infierno. Cada planeta conectado al Consejo lo vio. Cada especie que una vez había sido silenciada por esos elegantes acorazados y diplomáticos pulidos observó como un hombre, un soldado, un nada, un nadie, encendía un fuego dentro de su miedo de sangre fría. Y la Tierra sonreía, no porque estuvieran ganando, sino porque ahora tenían permiso para ir más allá. El sargento Theo Bragg estaba en el centro del puente capturado. Se había quitado el casco y su rostro estaba agrietado y pálido. Suciedad manchaba su mandíbula. Sangre seca en la comisura de su labio. Parecía que no había dormido en días. Porque no lo había hecho. A su alrededor, la tripulación restante del Consejo había sido atada con bridas o ejecutada. El aire olía a cobre, ozono y carne quemada. Ree estaba desplomado en una esquina, con los ojos cerrados, sangre goteando de su oreja. Vivo, apenas. Dres se había desmayado, su pierna elevada, un torniquete cortando la circulación. Bragg se conectó a la interfaz de la nave usando un dispositivo traductor improvisado que la Tierra había ensamblado con tecnología alienígena recuperada. No era limpio. Las pantallas fallaban cada pocos segundos.
A veces las palabras salían al revés, pero funcionaba. Transmitió un breve mensaje en una frecuencia encriptada de todo el Consejo, una a la que la humanidad no debería tener acceso. El buque insignia de su flota es nuestro. Su comando está muerto. Si quieren recuperar esta nave, se inclinó cerca de la consola. Vengan a por ella. Luego desactivó los sistemas de seguridad, abrió las abrazaderas de acoplamiento y armó la ojiva en el núcleo del reactor. Si intentaban recapturar el Veraxis, no sería un rescate. Sería un funeral. Muy abajo, el general Marcus Van observaba todo desde un búnker oscuro de hormigón en las profundidades de lo que quedaba de las montañas rocosas. Un ojo en la transmisión, el otro en las luces rojas parpadeantes que marcaban los movimientos de tropas alienígenas por Europa y Asia. El Consejo había ralentizado. La retirada era obvia ahora, menos agresión, menos fuego orbital. Sus fuerzas restantes se estaban consolidando, preparándose para algo. Un último empujón, una retirada, no importaba. La Tierra no estaba esperando. Hemos estado jugando a la defensiva demasiado tiempo, dijo Van a su consejo de guerra. Es hora de ir de caza. El mapa se amplió. Docenas de zonas rojas marcaban sitios de desembarco alienígenas todavía activos en la Tierra. Operaciones avanzadas en Siberia, centros de reabastecimiento en el Sáhara, torres de comunicaciones en Sudamérica. La Fuerza de Tarea Odín se encargará de la célula rusa, los Revenants a África, los perros negros a Brasil. Cada ciudad que perdimos, la recuperaremos. Un joven analista levantó una mano. Señor, estas son zonas fortificadas. No tenemos superioridad aérea y nuestras cadenas de suministro están. Van lo interrumpió. Tenemos ira. Otro general se inclinó. Eso no es una estrategia. Van lo miró fijamente, con ojos como piedras. Ahora lo es. En Sao Paulo, una guarnición del Consejo de 12.000 tropas había convertido la ciudad en una fortaleza militar. Barreras de energía, drones, nodos de defensa controlados por IA. Nadie esperaba un contraataque humano. No allí. Aún no. Hasta que llegó. Desde abajo. Alcantarillas, metros, túneles derrumbados. Los perros negros habían pasado semanas cavando túneles bajo los escombros con equipos de construcción civil y explosivos recuperados. Cuando detonaron las primeras cargas, el suelo se abrió como la boca del infierno. Los alienígenas fueron arrastrados al combate cuerpo a cuerpo antes de que siquiera se dieran cuenta de que las alarmas eran reales. Ladrillos se estrellaron contra cascos. La metralla atravesó armaduras. Y cuando los refuerzos del Consejo llegaron desde la órbita, los inhibidores humanos cegaron sus sistemas de puntería orbital. Una sola bengala se elevó desde el techo de un rascacielos destrozado. Verde. Luego docenas más. Los antiguos silos de misiles de la Tierra, antes podridos y sin uso, cobraron vida de nuevo. Y desde el suelo, el cielo ardió. Pero la lucha no era solo física. La Tierra había aprendido algo más. Algo más profundo, algo mucho más peligroso. El Consejo no estaba diseñado para la guerra psicológica. Sus enemigos siempre se quebraban. Pero los humanos no. Se quebraban y se volvían más crueles. No se doblegaban. Se fracturaban en pedazos más afilados. Así, la humanidad comenzó a transmitir mensajes dirigidos directamente a los canales del Consejo, militares y civiles. Sin amenazas, sin política, solo la verdad. Mostraron imágenes de crímenes de guerra del Consejo, niños muertos, aldeas vitrificadas, torturas. Revelaron mensajes interceptados entre comandantes del Consejo riéndose de entrenar a los monos y romper el planeta como a un perro salvaje. Y lo peor, una grabación de video de un prisionero humano capturado, de 14 años, atado, interrogado, gritando. No dio nombres. Murió en silencio. El Consejo intentó desacreditar las grabaciones. No funcionó, porque en el fondo, cada especie bajo el dominio del Consejo siempre había temido ser la siguiente en la fila. Y ahora la Tierra no solo se defendía. La Tierra estaba ganando. En órbita, los refuerzos del Consejo finalmente llegaron. Una flota de 200 naves, en su mayoría automatizadas, dirigidas por IA,
frías y calculadoras. Rodearon la Tierra como buitres. Cada ciudad importante recibió un bloqueo de objetivo. Se envió una última demanda a la humanidad. Purgaremos este planeta. Última oportunidad. El mensaje fue escuchado por miles de millones, pero la Tierra nunca respondió. En su lugar, una transmisión civil apareció en las frecuencias del Consejo. Un hombre estaba de pie frente a un montón de escombros que solía ser su hogar. El cuerpo de su esposa estaba medio enterrado detrás de él, sangre en su rostro, una escopeta en su mano. No dijo nada. Solo escupió a la cámara y se fue. Esa fue la respuesta de la Tierra. Así que el Consejo se preparó para disparar. Pero antes de que pudieran, el Veraxis se movió. El buque insignia, controlado por el escuadrón apenas funcional de Bragg, se deslizó lentamente al alcance de fuego de la flota del Consejo. Su reactor estaba preparado, sus armas en línea. Pensaron que era una pose, hasta que el acorazado apuntó a uno de los suyos, un buque de guerra del Consejo llamado Huron, y disparó. A quemarropa. El buque de guerra detonó como un sol moribundo. Entonces se reveló el secreto de la Tierra. No solo habían tomado el Veraxis. Habían aplicado ingeniería inversa a sus sistemas de puntería. Ahora la Tierra tenía potencia de fuego orbital. Esa noche, los cielos sobre la Tierra se iluminaron con más colores que la aurora boreal. Las naves del Consejo ardían y caían como dioses moribundos, y en toda la galaxia, cientos de especies bajo el control del Consejo se levantaron. Al principio, disturbios menores, luego revueltas, luego gobiernos que cambiaron de bando. El Consejo intentó silenciarlos, pero fue como tratar de contener un océano con una hoja de papel. La Tierra había hecho más que defenderse. Habían expuesto una mentira, que el Consejo era invencible, intocable, inquebrantable. Pero ahora la galaxia veía la verdad. Sangraban como cualquiera, ardían como cualquiera, y huían como cualquiera. En el 10º día de la guerra, el general Marcus Van envió un único mensaje transmitido a todo el territorio del Consejo. Su rostro estaba cansado, lleno de cicatrices, endurecido. Esto no es paz. Esto no es rendición. Esto es justicia. Se inclinó hacia adelante. Y si todavía son leales al Consejo, vamos a por ustedes. El primer mundo del Consejo en caer no fue conquistado. Desertó. El planeta Lurot Prime, una esfera azul y dorada en la división Epsilon, había estado bajo control del Consejo durante 400 años. Su especie nativa, los Tren, eran un pueblo de 4 extremidades conocido por su docilidad y cooperación. Una vez elogiados por los diplomáticos del Consejo como una civilización modelo. Pero los Tren habían visto luchar a la Tierra, habían visto a los humanos sangrar en las calles y aún así mantenerse en pie. Y cuando su propio gobernador del Consejo ordenó a sus ciudades enviar tropas de apoyo para ayudar en la invasión de la Tierra, algo se quebró. Un anciano Tren entró en la residencia del gobernador y le cortó el garganta con una hoja ceremonial, lo transmitió en vivo, y luego prendió fuego al palacio. En 24 horas, Lurot Prime declaró su secesión del Consejo Galáctico y ofreció una alianza diplomática total a la humanidad, sin que se lo pidieran. El general Marcus Van no parpadeó cuando llegaron las noticias. Solo miró el mapa actualizado. «Márquenlo en verde», dijo. Verde significaba nuestro. Había comenzado. La ruptura, la fragmentación, y la Tierra era la cuña. El sargento Theo Bragg aún no había vuelto a la Tierra. No había abandonado el Veraxis, no porque no pudiera, sino porque no quería. Desde la captura, las fuerzas del Consejo habían hecho 4 intentos separados de retomar el buque insignia. Todos habían fallado. Cada vez, los equipos de ataque habían sido atraídos, desviados a través de planos corruptos y masacrados por una combinación de trampas improvisadas y los 2 últimos humanos supervivientes a bordo. Bragg y Dres. Ree había muerto en el segundo día. Se llevó a 4 de ellos con él. Su cuerpo todavía estaba atado a una silla cerca de la parte trasera del puente, envuelto en la vieja bandera de la Tierra. El lugar empezaba a apestar. A Bragg no le importaba. El Veraxis se había convertido en un símbolo flotante de humillación para el Consejo. Habían enviado comandos para autodestruirlo remotamente.
Bragg había desactivado esos sistemas. Intentaron detonaciones PEM. Él había redirigido la energía de las reservas internas y se rió mientras las luces volvían a encenderse. Y cuando finalmente intentaron matarlo de hambre, cortando los drones de suministro, abrió una esclusa, arrastró el cadáver de un alienígena muerto a la ventana de observación y comenzó a comer carne cruda mientras miraba fijamente a la cámara de la nave enemiga más cercana. Que miren. Que aprendan. Ahora esta era una guerra humana. En la Tierra, la Operación Reclamación había entrado en la fase 3. Las ciudades estaban siendo recuperadas, pero no con ejércitos, con ejemplos. En Johannesburgo, los combatientes de la resistencia de la Tierra no mataron al administrador títere del Consejo. Lo pasearon por las calles, lo hicieron confesar cada traición, cada orden, cada humano que entregó, y luego lo entregaron a los supervivientes de sus campos de trabajo. Ni siquiera filmaron lo que sucedió después. No era necesario. El silencio lo decía todo. En Riad, los Revenants fueron desatados sin límites. Sin cadena de mando, sin supervisión. Se movían como sombras. 3 ciudades se oscurecieron en 48 horas. Los puestos avanzados alienígenas, una vez llenos del orgullo del Consejo, ahora eran hogueras de acero retorcido y cascos aplastados. Una transmisión de un dron mostró a un Revenant caminando tranquilamente hacia una torre de mando fortificada, con la cabeza inclinada como un animal curioso, sangre goteando de sus guantes, sin armas a la vista, solo silencio, y el grito de los oficiales del Consejo antes de que la transmisión se cortara. La noticia se extendió entre los soldados del Consejo. Surgió una nueva jerga: no te dejes aterrizar. Significaba ser masacrado sin previo aviso, sin lógica, sin piedad. El pánico comenzó a crecer. Luego algo mucho peor. La duda. En las estrellas de arriba, se convocó una cumbre de emergencia del Consejo en órbita sobre Draxus 4. 15 especies, todo el alto mando. La cámara estaba llena de calor y tensión. No por la política, sino porque por primera vez, nadie sabía quién seguía siendo leal. ¿Contra qué estamos luchando?, exigió un delegado. ¿Qué son estos humanos? Nadie respondió. Otro dijo: no siguen las reglas de la guerra. Matan prisioneros. Transmiten ejecuciones. Atacan sin honor. Otra voz respondió: y estamos perdiendo. ¿De qué nos sirve tu honor ahora? Silencio. Hasta que el alto estratega del Consejo, una vieja monstruosidad de 6 brazos criada en una luna de guerra, finalmente habló. Calculamos mal. Las cabezas se giraron. No son primitivos. No están fracturados. No están atados por el miedo como los otros. Son un animal herido acorralado. Miró alrededor de la sala, todos los ojos en él. Y nosotros les enseñamos a odiarnos. Mientras tanto, en un oscuro hangar enterrado bajo los montes Apalaches, la Tierra preparaba algo peor que armas, algo más poderoso que naves o supersoldados. Propaganda. No del tipo que mentía, sino del tipo que decía la verdad en voz alta, públicamente y sin disculpas. Los mejores editores, hackers y experiodistas de la Tierra se reunieron bajo una sola misión: destruir el mito del Consejo Galáctico. Rebuscaron en archivos, recuperaron grabaciones, encontraron informes de testigos, mostraron a mundos enteros la colonización del sistema Vexar, donde las naves del Consejo gasearon a más de 1.2 millones de civiles para mantener la armonía galáctica. Mostraron imágenes de especies esterilizadas por incumplimiento. Emitieron testimonios de refugiados que nunca habían oído hablar de la rebelión hasta que la Tierra se levantó. Estas transmisiones se denominaron guerras junto al fuego porque cada una encendía una chispa. En toda la galaxia, las especies comenzaron a quemar puestos de avanzada del Consejo, a desertar, a sabotear naves desde dentro. Y siempre, en cada frecuencia pirateada, llegaba la voz de Marcus Van. No están solos. No son débiles. No son esclavos. No son los siguientes. Son el ahora. De vuelta en el Veraxis, Bragg sabía que el tiempo se agotaba. Dres había perdido el conocimiento hacía días. Los sistemas de energía estaban fallando. El reactor se sobrecalentaba. Más naves del Consejo los rodeaban ahora, pero no atacaban. Observaban.
Tenía un último mensaje que enviar. No una súplica, no una advertencia, solo una promesa. Activó la baliza. Esta nave es ahora la tumba de cada mentira del Consejo. Quémenla y quemarán su legado. Metió a Dres en una cápsula de escape, conectó la cápsula a un control manual y estableció una cuenta regresiva en el núcleo. Luego escribió 3 palabras en la pared junto a la escotilla de la cápsula usando la sangre de sus nudillos. Díganles por qué. Empujó la cápsula al espacio y se encerró de nuevo en el puente. La cuenta regresiva avanzaba. 5 minutos. Encendió un cigarrillo, el último de una caja medio aplastada. Fumó en silencio. No era un suicida. Era deliberado. Este era el coste. Esta era la moneda. Los humanos no solo ganaban guerras con fuerza. Ganaban con sacrificio. Y 5 minutos después, el Veraxis, símbolo de la invencibilidad del Consejo Galáctico, explotó en un estallido de luz blanca que resquebrajó el vacío como el funeral de un dios. La cápsula de escape derivó durante 13 horas. Fue recogida por una nave de salvamento de la Tierra llamada La Piedad del Avancée. Dentro, Dres apenas respiraba, pero estaba viva. En su mano había una pequeña unidad de datos. El mensaje final de Bragg. No fue enviado a la Tierra. Fue transmitido a la galaxia. Cada pantalla, cada nave, cada estación, un solo video. Solo el rostro de Bragg, medio quemado, con los ojos vivos de fuego. No pueden conquistarnos. No pueden enjaularnos. No pueden entendernos. No estamos aquí para unirnos a su consejo. Estamos aquí para acabarlo. Y sonrió. Cuando el Veraxis murió, algo antiguo murió con él. La ilusión de control. Durante miles de años, el Consejo había gobernado no con fuerza bruta, sino con la certeza de que si llegaban, te sometías. Si amenazaban, obedecías. Si castigaban, te mantenías castigado. Pero el sargento Theo Bragg había destruido su joya de la corona y se había ido en sus propios términos. Un soldado humano convirtiendo un buque de guerra en una pira funeraria. Y al hacerlo, había abierto un agujero en la psique del Consejo. No solo perdieron un buque insignia, perdieron su mito. Porque todo tirano necesita una cosa más que las armas. Creencia. Y ahora la galaxia ya no creía. La revuelta se extendió como una infección. En las llanuras de azufre de Droaxis, los mineros esclavos convirtieron sus picos en armas y quemaron vivos a sus supervisores del Consejo dentro de sus exotrajes. En el mundo oceánico de Katun, una especie que no había hablado en voz alta en más de 300 años, gritó al unísono mientras volcaban los deslizadores del Consejo y ahogaban a sus guardias en fosas de aguas profundas. Y en Naril 9, un antiguo depósito de armas del Consejo, toda una guarnición militar desertó de la noche a la mañana, abandonó sus puestos y transmitió una nueva bandera en el cielo. Una tierra fracturada con fuego elevándose detrás, el símbolo de la resistencia, el símbolo de lo que la tierra había comenzado. El general Marcus Van estaba de pie ante una mesa en una sala de guerra de hormigón bajo los restos de la vieja Washington, D.C. Habían eliminado el último centro de mando avanzado alienígena de Norteamérica hacía 2 días. Ahora planeaban la expansión. No para ganar territorio, para destruir. La voz de Van era baja y tranquila. Cada planeta que el Consejo usó para reprimir su gobierno. Los tomaremos a continuación, uno por uno. Quemaremos sus líneas de suministro, sus reservas de flota. Si quieren una guerra, haremos que les cueste. Hizo una pausa, luego señaló un punto rojo cerca del borde del sistema. Empezando por el núcleo de Draxus. Alguien en la sala se estremeció. No era solo un objetivo militar. Era simbólico, un mundo de cría del Consejo usado para academias de oficiales, adoctrinamiento, propaganda. Señor, dijo un comandante, ese planeta está fortificado. Las defensas están enterradas en anillos orbitales. No podemos tomarlo con misiles y no tenemos naves. Van asintió lentamente. Entonces no llevaremos naves. Deslizó una carpeta negra sobre la mesa. Su nombre: Operación Fuego de Alcantarilla. El plan era una locura. Por supuesto que lo era. Por eso funcionaría. Paso 1.
Desplegar restos orbitales de las naves destruidas del Consejo en un patrón de meteoritos disfrazado. Paso 2. Ocultar tropas dentro de los restos. Paso 3. Estrellar a los soldados contra el planeta bajo la apariencia de escombros. No aterrizar en el mundo, invadirlo desde la órbita como cuchillos cayendo. Sin naves de desembarco, sin fanfarria, solo acero humano dentro de cascos ardientes de metal alienígena. Silencioso hasta que fuera demasiado tarde. El equipo seleccionado para fuego de alcantarilla no era de élite. Eran peores. Eran los no deseados, exconvictos, expulsados con deshonor, demasiado inestables para el mando, demasiado violentos para dejarlos ir. Ahora eran el arma perfecta. El líder de la Unidad 9 de Fuego de Alcantarilla era un hombre conocido solo como Granger. Sin rango, sin historial en los archivos públicos. Se rumoreaba que una vez le arrancó la mandíbula a un oficial al mando con un juego de cubiertos por ordenar una retirada. Ahora llevaba una máscara de oxígeno medio rota en todo momento, no porque la necesitara, sino porque nadie había visto su rostro, y le gustaba así. Cuando su cápsula fue sellada en un trozo de blindaje fundido del Veraxis, sonrió. No habló, no rezó, solo se tronó el cuello y susurró: «Vamos a romper a sus dioses». Cuando los escombros entraron en la atmósfera del núcleo de Draxus, no sonaron alarmas. El Consejo miró el cielo y vio chatarra vieja. Después de todo, habían vitrificado docenas de ciudades de la Tierra. Tenía sentido que su basura comenzara a caer de nuevo en los planetas. Pero entonces la chatarra comenzó a dirigirse. Justo antes del impacto, se dispararon las unidades de ignición internas, los paneles se abrieron de golpe, los compartimentos de tropas se soltaron como garras, y en 23 zonas de impacto en todo el hemisferio superior del planeta, los soldados de la Tierra se levantaron de los cráteres como demonios saliendo de sus tumbas. El Consejo ni siquiera tuvo tiempo de enviar patrullas aéreas antes de que la unidad de Granger hubiera nivelado su torre de comunicaciones con explosivos alienígenas recuperados. Luego se dirigieron hacia los cuarteles. Silenciosos, eficientes, sin prisioneros. No estaban allí para conquistar. Estaban allí para arruinar. En la Tierra, la gente no celebraba la victoria. No en voz alta. Veían los incendios en el núcleo de Draxus arder desde las retransmisiones espaciales. Veían cómo las transmisiones se cortaban una por una. Y luego volvían a cavar tumbas, a reconstruir hogares, a levantar nuevos muros. Esto no era un desfile de la victoria. Esto era venganza. La humanidad no luchaba por orgullo. Luchaban porque nadie más los habría perdonado. Ahora era su turno de no perdonar a nadie. Para la tercera semana, el control del Consejo se había hecho añicos en 19 sistemas. Pero el verdadero golpe mortal vino de un lugar inesperado, desde dentro. Un oficial de logística de nivel medio llamado Tilrock, de especie desconocida, desertó del Consejo y entregó una copia de seguridad completa de su base de datos interna de suministros de la flota. No pidió asilo. No quería protección. Su mensaje fue breve. Vi a mi planeta morir bajo sus armas. Me dijeron que era por la paz. Ahora los ayudaré a quemarlos. Los archivos revelaron las ubicaciones de cada estación de reabastecimiento principal del Consejo, cada puesto de avanzada oculto, cada base avanzada no registrada, y lo más importante, las coordenadas exactas de la aguja. El verdadero corazón del Consejo Galáctico, no público, no ceremonial, el verdadero centro de mando, enterrado dentro de una luna hueca, protegido por un campo de distorsión gravitacional, intacto durante 11.000 años. La Tierra tenía su objetivo. El general Van estaba de pie ante el primer astillero orbital de la Tierra, todavía en construcción, medio remendado con chatarra y soldaduras endurecidas al fuego. Los trabajadores se detuvieron cuando llegó. Miró hacia arriba, al crucero a medio construir sobre él. Acero quemado, líneas irregulares, un motor que gritaba en lugar de zumbar. Y entonces dijo el nombre en voz alta por primera vez: el Bragg. Sería la primera nave de asalto interestelar de la Tierra, y no sería hermosa. Estaría furiosa. De vuelta en el núcleo de Draxus, el equipo de Granger había terminado su trabajo. No quedaba nada que quemar. Las academias eran cenizas. Las torres de propaganda se derrumbaron.
Los hijos de los oficiales habían sido evacuados. Algunas unidades dijeron que los dejaron ir. Otras no. Nadie hizo preguntas. Granger se paró en la cima de la antigua aguja de la armonía, ahora partida por la mitad, y transmitió a cada planeta que aún era leal al Consejo. Esto es lo que sucede cuando crían a sus hijos en palacios construidos sobre huesos. No pedimos la rendición. Ofrecemos la extinción. La galaxia había cambiado. El miedo ya no vivía en las mentes alienígenas. Vivía en los corazones del Consejo, y en los rincones oscuros del vacío, donde nuevas especies una vez rezaban por misericordia, ahora susurraban una palabra con esperanza. Tierra. Ya no había dudas. Ni en las estrellas, ni en el Consejo, ni siquiera en los oscuros y agrietados rincones de las salas de guerra alienígenas donde las especies una vez se burlaron del desafío de la Tierra. Ahora lo temían. Porque la Tierra no luchaba como un ejército. No operaban según reglas, ni doctrinas, ni formaciones de flota. La Tierra luchaba como algo herido tan profundamente que olvidó cómo morir. Y en su lugar, había crecido un fuego. Hambriento, paciente, inteligente. Peor que la ira. Propósito. La muerte del Consejo no fue una explosión. Fue un lento desangramiento. En los últimos 30 días, la humanidad y sus aliados habían paralizado 61 bases de operaciones avanzadas, interceptado 13 convoys de combustible y ejecutado públicamente a 4 generales del Consejo capturados, transmitido directamente a los canales de entretenimiento de sus propios ciudadanos. Ni un solo humano pidió perdón. Ni un solo mensaje terminó con piedad. De hecho, las únicas palabras repetidas en cada transmisión eran: lo recordamos todo. Nunca fue un grito de guerra. Era una maldición. En el borde del espacio conocido, la aguja se alzaba como un dios olvidado. El verdadero corazón del Consejo Galáctico, una luna enterrada envuelta en tecnología de sigilo, distorsión de energía y antiguos sistemas de escudo que ni siquiera sus mejores ingenieros entendían del todo. Durante 11.000 años, ningún enemigo había visto siquiera la aguja. Ahora, la Tierra venía a por ella. El recién terminado crucero de batalla, el Bragg, lleno de cicatrices, desigual, forjado en la ira, estaba cargado con cada última pieza de tecnología que la humanidad había robado, rediseñado o improvisado de sus enemigos. Sin pulir, sin delicadeza, solo potencial asesino en forma de acero. El general Marcus Van estaba en su proa, vestido con una armadura negra mate. Sin insignias, sin medallas, nada que lo marcara como el hombre que había liderado la mayor remontada militar en la historia galáctica. No necesitaba parecer una leyenda. Él era la razón por la que las leyendas existían ahora. La aguja no estaba indefensa. Habían esperado un ataque eventualmente, y estaban listos. O eso creían. 39 naves del Consejo formaban el último anillo de defensa. Ya no controladas por IA, no automatizadas, tripuladas. Habían aprendido demasiado tarde que los humanos rompían máquinas, así que habían recurrido a su propia gente. Pero la gente era más blanda de lo que recordaban. Y los humanos no vinieron solos. Trajeron a otros. El primer aliado en llegar fue la flota de la rebelión del Urot, improvisada, fea y tremendamente inestable. Pero eran libres. Luego vinieron los Tren, luego los exiliados de Naril 9, luego unidades escindidas de otras 6 especies consideradas durante mucho tiempo demasiado derrotadas para resistir. No organizados, no de confianza, pero presentes. No vinieron porque amaran a la Tierra. Vinieron porque la Tierra les dio el coraje para odiar de nuevo. Y el odio es combustible cuando la esperanza se pierde. La batalla comenzó no con un ataque, sino con una pregunta. Van envió un mensaje final al Consejo, transmitido directamente a la aguja. Nos pidieron que nos rindiéramos. Vitrificaron nuestras ciudades. Ejecutaron a nuestra gente en transmisiones en vivo y se rieron. Ahora les preguntamos una cosa. ¿Todavía creen que tienen el control? Sin respuesta. Solo bloqueos de objetivos. Van sonrió y dio la orden. El Bragg disparó primero. No plasma, no láseres. Un cañón de masa reutilizado de un taladro para perforar asteroides, ahora armado con proyectiles de uranio empobrecido del tamaño de camiones de carga.
No era elegante. Era aniquilación. El primer crucero del Consejo no explotó. Se hundió, retorcido como hojalata bajo la presión del martillo de un dios. La flota del Urot cargó a continuación, volando bajo y en formación cerrada, sacrificando el blindaje por la velocidad. 2 fueron alcanzados por cazas del Consejo. 4 lograron pasar y comenzaron a arrojar núcleos de reactor en los cascos enemigos. Una táctica robada de la Tierra, la autodetonación antes que la rendición. Los pilotos humanos los siguieron en naves de desembarco blindadas, luchando contra naves capitales como si pertenecieran al Rin. Y luego, a través de la carnicería, llegó la señal. Los Revenants habían aterrizado. La operación Caballero Pálido había comenzado. Los supersoldados restantes de la bóveda 6 habían sido lanzados a través de cápsulas de riel de alta velocidad, perforando directamente la estructura exterior de la aguja como clavos hipersónicos. 20 cápsulas. 20 monstruos. Atravesaron las paredes cubiertos de polvo de hormigón y sangre, destrozando la primera línea de guardias en menos de un minuto. Las últimas unidades de élite del Consejo, la Guardia Echelon, los encontraron en el corredor central. La lucha fue breve. Los cuerpos no fueron retirados. Fueron exhibidos. Cada Revenant llevaba una cuchilla, no porque fuera efectiva, sino porque el miedo sangra mejor cuando es personal. En una cámara en la cima de la aguja, el último canciller verdadero del Consejo estaba sentado, inmóvil, viendo cómo las transmisiones de guerra colapsaban una por una. No habló, no rezó. Solo miró la imagen final de la bandera de la Tierra, cruda, imperfecta, bordeada de fuego, y susurró. Deberíamos haber acabado con ellos cuando todavía eran animales. Su última visión fue un rostro humano entrando en la cámara, máscara agrietada, ojos salvajes. El canciller levantó una mano. El humano levantó un cuchillo. Ese fue el final del Consejo Galáctico. Pero la Tierra no se detuvo ahí. Aún no. Porque para los humanos, la victoria no es solo el fin de un enemigo. Es la lección grabada a fuego en los huesos de la historia. No reconstruyeron la aguja. La desmontaron, viga de acero por viga de acero, fundieron sus sistemas, borraron sus archivos, inundaron sus túneles, y en su lugar dejaron un cráter marcado con nada más que una losa de piedra tallada en cada idioma galáctico. Sin oro, sin ceremonia, sin reclamos, solo una línea, que esto sirva de advertencia al próximo imperio. De vuelta en la Tierra, Van caminaba solo por las ruinas de lo que solía ser Chicago. Sin cámaras, sin discursos, solo calles rotas y recuerdos enterrados en escombros. Encendió un cigarrillo, se sentó en el borde de un estacionamiento derrumbado, miró hacia arriba. No más naves sobre sus cabezas, no más amenazas, solo el cielo. Por primera vez en la historia, las estrellas pertenecían a la humanidad. No a través de la exploración, no a través del comercio, sino a través de la única verdad que nadie se había atrevido a decir antes de que la Tierra sangrara. La galaxia no respeta la paz. Respeta el dolor. No hubo desfiles, ni himnos sonando desde la órbita, ni fuegos artificiales sobre una Tierra unida. Porque esta no fue ese tipo de victoria. La guerra había terminado. Pero lo que vino después no fue paz. No fue unidad. Fue un ajuste de cuentas. Y nadie lo sintió más profundamente que el general Marcus Van. No regresó a casa. Ni siquiera sabía si tenía una. Después del colapso del Consejo Galáctico, la humanidad se encontraba al borde de algo que nunca antes habían tenido. Una galaxia que los temía. No respetaba, temía. Y como todos los hombres que habían visto demasiada guerra, Van entendió algo que nadie más quería admitir. El miedo no dura. Se pudre. Y luego le crecen dientes. En los meses que siguieron a la destrucción de la aguja, la Tierra no entró en una edad de oro. Entró en un imperio de fantasmas. 1000 aliados rotos ahora los miraban en busca de protección, de poder, de estructura. La Tierra no les dio nada de eso. En su lugar, les dio una advertencia. Los humanos no reconstruyeron los sistemas del Consejo. Los desmantelaron uno por uno. Cada nodo de impuestos, cada red de vigilancia, cada IA de cumplimiento, desaparecieron. No querían reemplazar el imperio que habían quemado.
Solo querían asegurarse de que nadie volviera a construir uno. El nombre del sargento Theo Bragg se convirtió en leyenda. No porque sobreviviera. No lo hizo. Sino porque la imagen de su sonrisa empapada de sangre mirando a la cámara del buque insignia del Consejo vivía en cada nave rebelde, en cada pantalla agrietada, en cada historia de fogata contada en mundos liberados. El hombre que escupió en la cara de un imperio y le prendió fuego. Decían que murió sin gritar. Decían que murió sonriendo. Si era verdad o no, no importaba. La idea de él era suficiente. Y las ideas así, no mueren. Los Revenants no fueron desmantelados. La Tierra no sabía cómo deshacerlos. Algunos desaparecieron en los sistemas exteriores. Se rumoreaba que cazaban criminales de guerra del Consejo en el espacio profundo. Otros regresaron a la Tierra y nunca más se supo de ellos. Los que se quedaron no hablaban, no saludaban, no dormían. Uno se paró en el cráter donde solía estar la aguja y no se movió durante 47 horas. Luego caminó hacia la oscuridad del espacio sin traje y desapareció. Nadie lo siguió. Nadie preguntó. No cuestionas a las cosas que ganan tus guerras. Solo intentas sobrevivirlas. ¿Y qué hay de la Tierra? La gente. Los que no lucharon pero vivieron a través del fuego. Hicieron lo que los humanos siempre hacen. Siguieron adelante. Construyeron con lo que tenían. Amaron a quienes pudieron. Odiaron lo que recordaban. Algunas ciudades resurgieron, otras nunca lo hicieron. Ahora había niños, algunos nacidos en búnkeres, otros nacidos en silencio después de los ataques orbitales. Nunca habían visto un crucero del Consejo, nunca habían visto sus cielos llenos de muerte. Pero lo sabían, porque la Tierra no ocultaba sus cicatrices. Se las tatuaba en la piedra. Cada ciudad tenía un muro conmemorativo. Pero no eran para los héroes. Eran para los olvidados. Los nombres sin cuerpos. Los gritos que nadie grabó. Las cenizas que nunca llegaron a casa. En las ruinas de Sydney, había uno de esos muros. Y ahí fue donde fue Van. Un año exacto después de que terminara la guerra. Sin guardias, sin oficiales, solo un hombre de negro de pie bajo los nombres. No estaba allí para ser recordado. Estaba allí para recordar. Un niño pequeño se acercó a su lado. No dijo nada. Solo miró los nombres también. ¿Tu padre está ahí arriba?, preguntó Van. El niño asintió. También el mío. Silencio. Luego el niño levantó la vista. ¿Eran soldados? Van no respondió de inmediato. El mío no lo era. El niño pareció confundido. ¿Qué era? Van miró el muro y, por primera vez en años, su voz se quebró. Humano. Eso era lo que nadie fuera de la Tierra entendió jamás. La humanidad no ganó por poder, ni naves, ni tecnología. Ganaron porque cuando les quitaron todo, cuando cada niño fue enterrado, cada hogar convertido en polvo, no se quebraron. Se convirtieron en algo peor que desafiantes. Se volvieron justos. A raíz de la guerra, la galaxia intentó reorganizarse. Las especies se unieron, hablaron de formar un nuevo orden. Una por una, invitaron a la Tierra a la mesa. Una por una, la Tierra se negó. Hemos visto lo que sucede cuando el poder se asienta demasiado tiempo en un solo lugar. Construyan algo nuevo, pero no nos pidan que lo gobernemos. Algunos respetaron la respuesta, otros no. Algunos susurraron a puerta cerrada. La humanidad es demasiado peligrosa para permanecer libre. Y fue entonces cuando la Tierra hizo algo que nadie esperaba. Abrieron los archivos, publicaron cada expediente de guerra, cada transmisión interna, cada tortura, cada nombre de cada oficial alienígena que aprobó una ejecución o un ataque planetario. Y lo dejaron claro, no tenemos imperio, pero si alguna vez intentan construir uno de nuevo, seremos su fin de nuevo. En el espacio profundo, mucho más allá de las rutas cartografiadas, una pequeña sonda deriva. Reproduce un bucle de audio en repetición. En cada idioma conocido, el último mensaje de la guerra de la humanidad. Vinieron a por nosotros con arrogancia. Nos llamaron animales. Exigieron nuestra rendición. Y la Tierra sonrió. Si vuelven, sonreiremos con más fuerza.